¿Qué pasaría si el Internet se apaga en el mundo? Se está hablando de apagones prolongados, no de minutos, no de una aplicación caída. Se habla de días, incluso de 10 o 12 días sin Internet a nivel mundial. Y cuando una conversación así comienza a repetirse en distintos lugares del planeta, la pregunta ya no es solo si es verdad o mentira. La pregunta es, ¿qué pasaría si ocurriera? Antes de continuar, quiero que tengas algo claro. Este no es un video para afirmar que el mundo va a colapsar. Tampoco es un espacio para repetir teorías sin cuestionarlas. Pero tampoco vamos a ignorar lo que se está diciendo. En distintos rincones del mundo digital se habla de apagones prolongados. Se habla de 10 o 12 días sin red. Se habla de reinicios, de reconfiguraciones, de silencios globales. No sabemos si algo así ocurrirá. Nadie puede asegurarlo. Lo que sí sabemos es que vivimos sostenidos por una infraestructura invisible y que cuando esa infraestructura tiembla, el mundo cambia. Hoy no venimos a sembrar miedo, venimos a mirar el escenario completo, porque incluso los rumores, incluso las narrativas más intensas revelan algo sobre el momento histórico que estamos viviendo. Este programa es una exploración, una mirada amplia, una preparación consciente, no para esperar el colapso, sino para entender qué pasaría si el ruido se apagara. Y lo que descubrimos podría decir más sobre nosotros que sobre el sistema. En distintos espacios digitales, foros, canales y conversaciones privadas, se está hablando de un posible apagón global. No un fallo de minutos, no una caída de una aplicación. Se habla de algo más amplio. Se habla de días sin conexión, incluso de 10 o 12 días sin Internet. No estamos aquí para afirmar que eso ocurrirá. Tampoco estamos aquí para negarlo. Estamos aquí para analizarlo. Porque el solo hecho de que millones de personas estén hablando de esta posibilidad ya es un fenómeno social digno de reflexión. Vivimos en una civilización que depende profundamente del Internet, no como entretenimiento, sino como estructura. El Internet no es solo redes sociales, es banca, es comercio, es transporte, es salud, es educación, es logística, es coordinación global. Entonces la pregunta no es si el rumor es cierto o falso, la pregunta es, ¿qué pasaría si realmente ocurriera? Vamos a dividirlo en dos escenarios claros. Primer escenario, 24 horas sin Internet a nivel mundial. Segundo escenario, 10 días sin Internet a nivel mundial. Y luego analizaremos algo más profundo. Porque hay personas que desean que eso ocurra. ¿Qué esperan que pase después? Escenario 1. 24 horas sin Internet. En las primeras 2 horas, la mayoría pensaría que es una falla local. Reiniciar routers, cambiar de red, esperar. Pero cuando pasan 4 o 6 horas y se confirma que el problema es global, comienza la desorganización. Bancos. Las aplicaciones dejan de funcionar. Las transferencias digitales se suspenden. Los pagos electrónicos se detienen. Los comercios que dependen de datáfonos no pueden procesar transacciones. Las personas intentan ir a cajeros automáticos. Si los sistemas internos siguen funcionando, podrían dispensar efectivo, pero el flujo sería limitado y se formarían filas rápidamente. En los mercados financieros, las bolsas suspenden operaciones. Sin red, los algoritmos no operan. El comercio internacional se congela temporalmente. Las cadenas logísticas se ralentizan porque los sistemas de coordinación están interconectados digitalmente. En los hospitales, muchos sistemas médicos funcionan con respaldo interno, pero la comunicación externa se ve afectada. Historias clínicas electrónicas podrían no sincronizarse.
Laboratorios conectados internacionalmente tendrían retrasos. No es colapso inmediato, pero sí aumento de presión operativa. En cuanto al transporte, aerolíneas, puertos, transporte urbano dependen de redes de datos. En 24 horas no habría caos total, pero sí retrasos, cancelaciones y saturación de líneas telefónicas. ¿Qué pasaría con las comunicaciones personales? Sin mensajería instantánea, la gente vuelve a llamadas tradicionales. Las redes telefónicas se saturan. Las personas intentan confirmar que sus familiares están bien. La ansiedad colectiva aumenta. En 24 horas no se cae el mundo, pero se revela algo importante: la dependencia. Se revela cuánto del orden moderno está sostenido por una red invisible. Ahora pasemos al escenario que más inquieta. Escenario 2. 10 días sin internet. Aquí ya no hablamos de interrupción temporal, hablamos de reorganización forzada. Después del tercer día, el impacto psicológico se vuelve más fuerte que el tecnológico. El comercio digital se detiene por completo. Solo funciona efectivo físico y transacciones locales. Las personas que no tienen dinero físico comienzan a sentirse vulnerables. Las cadenas de suministro internacionales comienzan a tensionarse. El transporte de mercancías depende de sistemas coordinados digitalmente. Sin red, la eficacia baja. No significa que no haya alimentos, pero sí que la distribución se vuelve más lenta y menos precisa. Las empresas que operan remotamente se paralizan. Millones de trabajadores dependen de plataformas digitales para trabajar. 10 días implicarían pérdidas económicas significativas. La bolsa internacional permanece suspendida o funciona en modos manuales limitados. La incertidumbre aumenta. La información deja de circular a la velocidad actual. La narrativa pública se fragmenta. Las personas dependen de radio, televisión y comunicación física. Después del quinto día, la conversación cambia. Ya no es ¿qué pasó?, sino ¿qué significa esto? Aquí es donde aparecen las narrativas. Algunas personas interpretarían el evento como sabotaje, otras como ciberataque, otras como evento solar, otras como operación encubierta, otras como parte de un plan de reinicio global, y aquí entramos en la parte que está circulando con fuerza en muchos espacios. Lo que algunos esperan que suceda después. En muchas conversaciones digitales se repite una idea, que un apagón prolongado permitiría limpiar el sistema. Se habla de exponer redes criminales globales, reiniciar el sistema financiero, derribar estructuras corruptas, reiniciar economías, permitir un renacer planetario, reducir contaminación digital y energética, forzar a la humanidad a volver a lo esencial. No estamos afirmando que eso esté planificado. Estamos observando que esa narrativa existe, y es interesante preguntarse por qué existe. Porque revela algo profundo. Hay una parte de la población mundial que siente que el sistema actual está agotado, y cuando una estructura parece agotada, el imaginario colectivo fantasea con reinicio. En tiempos antiguos fue diluvio, en tiempos modernos apagón digital. Del día 3 al día 10, adaptación, tensión y comportamiento social. Si el internet se apaga por más de 3 días, la conversación deja de ser técnica y se vuelve existencial. Los primeros días son incomodidad. Después del tercer día comienza la adaptación. Después del quinto día comienza la transformación. No necesariamente transformación positiva, transformación estructural. Día 3. El cambio de tono. Para el tercer día sin internet, la mayoría ya sabe que no es una falla pasajera. Los bancos operan en modo contingencia. Las transacciones digitales están detenidas. Los comercios pequeños que dependen solo de pagos electrónicos comienzan a sufrir.
Las grandes cadenas, si tienen sistemas internos desconectados de la red pública, pueden seguir operando de manera limitada. La bolsa sigue suspendida. Las empresas internacionales no pueden coordinar envíos con la precisión habitual. Las noticias comienzan a circular por televisión y radio con mensajes de tranquilidad. Pero aquí sucede algo interesante. La velocidad del mundo baja. Sin redes sociales, sin notificaciones constantes, sin flujo interminable de información, la mente experimentaría algo poco común en esta era. Un silencio digital. Para algunos eso es angustia, para otros alivio. Para el día 5, el ajuste social. Para el quinto día, la conversación ya no es ¿qué pasó?, sino ¿qué hacemos? Las familias comienzan a reorganizarse. Las personas que tenían provisiones básicas sienten estabilidad. Las que no, comienzan a depender más de lo local. Los barrios se vuelven más importantes que lo global. Las tiendas de cercanía cobran relevancia. Las comunidades físicas recuperan protagonismo. La hiperconectividad global se reemplaza por microconectividad local. Esto no es romanticismo, es adaptación natural. Cuando el sistema global falla, la estructura más pequeña se fortalece. ¿Podría haber desorden social? Aquí entra una pregunta incómoda. ¿La gente podría desesperarse? La respuesta no es automática. El comportamiento humano en crisis depende de 3 factores clave. 1. Nivel de información clara. 2. Confianza en las autoridades. 3. Preparación previa de la población. Cuando la información es escasa o confusa, el cerebro humano tiende a llenar el vacío con suposiciones, y cuando se percibe escasez, aunque no sea real, el instinto de supervivencia se activa. En escenarios prolongados podrían aparecer compras masivas, acaparamiento, filas extensas en supermercados o estaciones de servicio, rumores que generan movimientos desordenados. En algunas regiones específicas, si la tensión aumenta y la percepción de desabastecimiento crece, podrían darse saqueos. Pero es importante decir algo con claridad. Los saqueos no son consecuencia directa de la ausencia de Internet, son consecuencia de miedo colectivo sin contención. Y la historia muestra algo más complejo. En muchas crisis reales, lo que surge no es violencia masiva, sino cooperación espontánea. Vecinos que se organizan, comunidades que comparten recursos, personas que intercambian bienes, redes locales que se fortalecen. El apagón no determina la naturaleza humana, la expone. Si hay desconfianza, se amplifica. Si hay solidaridad, también se amplifica. Día 7. La narrativa se polariza. Para el 7º día sin Internet, el mundo ya está psicológicamente dividido. Un grupo piensa, esto es un desastre, estamos al borde del colapso. Otro grupo piensa, esto es necesario, el mundo necesitaba parar. Aquí emergen las narrativas más intensas. Algunos comienzan a hablar de operación encubierta para desmantelar redes criminales, intervención silenciosa de potencias, reinicio del sistema financiero global, cancelación de deudas, exposición de corrupción, cambio estructural del orden mundial. No estamos confirmando nada de eso, estamos observando que estas ideas circulan, y lo más relevante no es si son ciertas o no, lo más relevante es que por qué tantas personas desean que lo sean. Porque cuando una parte de la población pierde confianza en las instituciones, aparece el deseo de purificación. El apagón se convierte en símbolo, no en evento técnico, en símbolo. Día 10. Reconfiguración o crisis. Si el Internet permaneciera inactivo durante 10 días completos, el impacto económico sería profundo. Las pérdidas globales serían enormes. El comercio internacional estaría detenido o reducido al mínimo. Las aerolíneas operarían con enormes dificultades. Las cadenas de suministro estarían tensionadas. Pero al mismo tiempo ocurriría algo silencioso. Las personas comenzarían a preguntarse qué es realmente indispensable.
Sin redes sociales, sin plataformas digitales, sin hiperestimulación constante, la experiencia humana cambia. Y ahí es donde el escenario deja de ser solamente tecnológico y se vuelve humano. Hasta ahora hemos hablado de infraestructura económica, logística y comportamiento social. Pero hay algo más poderoso que cualquier sistema: la narrativa, lo que la gente comenta. Porque cuando millones de personas comienzan a hablar de un posible apagón global de 10 o 12 días, no estamos solo frente a un rumor técnico, estamos frente a un fenómeno psicológico colectivo. Aquí es donde hablamos de el apagón como símbolo. En muchos espacios digitales el apagón prolongado no se describe únicamente como falla, se describe como oportunidad, como pausa necesaria, como reinicio, como reseteo. Eso es interesante, porque la humanidad, cuando percibe que un sistema está agotado, no imagina ajustes pequeños, imagina eventos grandes, imagina que lo cambian todo de golpe. El apagón se convierte en el símbolo moderno de esa interrupción radical. En distintas tradiciones antiguas, la oscuridad precede a la transformación. En la Biblia, por ejemplo, la oscuridad aparece como señal de transición en varios pasajes. En el libro del Éxodo, una de las plagas fue oscuridad sobre la tierra. En los textos apocalípticos se habla de momentos donde el sol se oscurece y el orden establecido se altera antes de una nueva etapa. No estamos diciendo que eso se refiera literalmente a Internet, estamos observando algo más profundo. Desde hace miles de años, la humanidad asocia oscuridad con cambio, silencio con transición, interrupción con juicio. En tiempos antiguos fue la noche prolongada. Hoy podría interpretarse como silencio digital. Hablemos de el mito del gran reinicio. En la actualidad circula una narrativa muy específica, que un apagón prolongado permitiría una limpieza global. Se habla de desmantelamiento de redes criminales internacionales, caída de estructuras corruptas, reconfiguración financiera, implementación de nuevos sistemas económicos, cancelación de deudas, exposición de secretos ocultos. No estamos afirmando que exista un plan así, estamos analizando por qué esta narrativa atrae tanto, por qué atrae, y eso es lo relevante. ¿Por qué la gente quiere que sea cierto? Cuando una parte significativa de la población siente que el sistema financiero es injusto, cuando percibe que hay corrupción estructural, cuando siente que las reglas no son equitativas, aparece el deseo de reinicio, pero el reinicio lento no satisface. La mente humana tiende a imaginar eventos dramáticos, un solo evento que cambie el tablero completo. Eso es psicológico. Es más fácil imaginar un gran evento que aceptar transformaciones graduales. A lo largo de la historia, en cada crisis importante, las personas han buscado sentido en textos proféticos. Nostradamus ha sido reinterpretado en guerras, pandemias, crisis económicas y cambios políticos. Lo interesante no es si predijo algo con precisión, lo interesante es que en cada momento de incertidumbre, la humanidad vuelve a sus textos proféticos buscando explicación. Cuando el presente es inestable, el pasado se vuelve brújula. No porque confirme hechos, sino porque da estructura narrativa, y la mente necesita narrativa para tolerar incertidumbre. ¿Y si el apagón fuera un evento natural? También hay conversaciones sobre tormentas solares extremas. La historia registra eventos como el evento Carrington en 1859 que afectó sistemas telegráficos. Hoy, nuestra dependencia digital es infinitamente mayor. Un evento solar intenso podría afectar satélites y sistemas eléctricos. No estamos anunciando que eso ocurrirá. Estamos recordando que la infraestructura tecnológica no es invulnerable. Eso no es conspiración, es realidad estructural. La civilización moderna es fuerte y frágil al mismo tiempo. Muchos imaginan que durante un apagón prolongado ocurriría justicia,
que estructuras invisibles caerían, que el mundo despertaría. Eso revela algo profundo. Hay una sensación colectiva de injusticia, y cuando la justicia institucional parece lenta, la mente imagina justicia dramática. El apagón se convierte en ese escenario, pero la historia muestra que los cambios profundos no suelen venir de interrupciones aisladas, vienen de procesos, y los procesos requieren conciencia. ¿Sería realmente un renacer planetario? Si el Internet se apagara 10 días, ¿el planeta respiraría? Tal vez habría menos tráfico temporalmente, tal vez bajaría la actividad digital, tal vez disminuiría el consumo inmediato, pero el verdadero cambio ecológico no depende de 10 días, depende de transformación de hábitos. Un evento puede sacudir, no garantiza evolución. ¿Cuál es entonces el verdadero misterio? Aquí está el punto más profundo. Tal vez el apagón que más necesita la humanidad no es el tecnológico, tal vez es mental. Vivimos hiperconectados, notificaciones constantes, comparación permanente, estimulación continua, información infinita. Pero, ¿cuántas personas saben estar en silencio? Un apagón prolongado obligaría a enfrentar algo que evitamos: estar con nosotros mismos, sin distracción constante, sin anestesia digital. Eso podría ser más desafiante que cualquier problema financiero. Miremos el apagón como espejo. Si un evento así ocurriera, no crearía una humanidad nueva. Revelaría lo que ya existe. Si hay cooperación, se verá cooperación. Si hay egoísmo, se verá egoísmo. Si hay conciencia, se verá conciencia. Si hay miedo, se verá miedo. El evento no transforma automáticamente, expone. No afirmamos que un apagón global de 10 o 12 días esté programado. No lo negamos. Reconocemos que la conversación existe y que esa conversación revela algo importante sobre nuestro tiempo. Revela fatiga, desconfianza, deseo de justicia, revela deseo de renacer y quizás lo más importante, revela que la humanidad siente que algo necesita cambiar. La pregunta es si esperamos a que cambie por colapso externo o por despertar interno. Supongamos que pasan 10 días sin Internet global, 10 días donde la humanidad se reorganiza en lo local, reduce velocidad, experimenta tensión y silencio digital, y de repente la red vuelve. ¿Qué pasaría? Lo primero no sería celebración inmediata, sería saturación. Millones de dispositivos intentando reconectarse al mismo tiempo, servidores reiniciando, mercados intentando abrir, bancos sincronizando millones de operaciones pendientes, mensajes acumulados descargándose en segundos. El mundo digital volvería como una avalancha. Después de 10 días sin flujo constante de información, la mente se ha desacelerado. Pero cuando la red vuelve, todo regresa al mismo ritmo anterior. Noticias acumuladas, rumores amplificados, análisis cruzados, narrativas compitiendo por atención. Y aquí sucede algo clave. El mundo no despierta automáticamente a una nueva conciencia solo porque se detuvo 10 días. Tiende a volver a su patrón previo. Porque las estructuras profundas no cambian por pausa temporal, cambian por transformación interna, a no ser que llegara un superrayo estelar y nos cambiara de golpe. ¿Habría cambios económicos? Un apagón prolongado sí tendría consecuencias económicas fuertes. Mercados reajustados, pérdidas financieras significativas, revisión de protocolos de seguridad digital, inversión en redundancia tecnológica, mayor preocupación por infraestructura crítica. Los gobiernos reforzarían sistemas de respaldo. Las grandes corporaciones invertirían más en resiliencia, pero eso no implica automáticamente un nuevo orden financiero mundial. Las estructuras tienden a adaptarse para sobrevivir, no necesariamente para reinventarse. ¿Habría limpieza global?
Muchos imaginan que durante esos 10 días ocurrirían movimientos invisibles, arrestos silenciosos, revelaciones estructurales, reconfiguraciones ocultas. No tenemos evidencia pública que confirme planes de ese tipo, y hay algo que vale la pena considerar. Las operaciones complejas requieren coordinación. Un mundo completamente desconectado dificulta la coordinación global, no la facilita, a no ser que estos grupos tuvieran su propio Internet, desconectado del Internet mundial. Eso no significa que cambios no puedan ocurrir. Significa que los cambios estructurales reales suelen ser procesos, no interrupciones mágicas. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. Después de 10 días sin red, algo cambia. No necesariamente el sistema, la experiencia humana. 10 días sin comparación constante, sin estímulo infinito, sin validación digital, sin sobreinformación. Algunas personas sentirían ansiedad, otras sentirían alivio. Y al volver la red, muchos podrían hacerse una pregunta incómoda. ¿Realmente necesito volver al mismo ritmo? Ahí puede haber una semilla, no un renacer automático, una semilla. Más allá de si el apagón ocurre o no, más allá de si las narrativas son ciertas, exageradas o simbólicas, hay una verdad que no depende de rumores. Vivimos en una era de fragilidad estructural. Dependemos de sistemas invisibles, de redes que no vemos, de infraestructuras que asumimos estables. Y cuando algo falla, aunque sea por horas, la sensación de seguridad se tambalea. Pero el verdadero colapso no comienza en los servidores, comienza en la mente. Cuando el miedo domina, el juicio se nubla. Cuando el pánico se propaga, la lógica desaparece. Cuando la ansiedad colectiva crece, el comportamiento se altera. Por eso la preparación más importante no es tecnológica, es emocional. Prepararse no significa acumular desde paranoia, significa asumir responsabilidad. Es sensato tener un pequeño fondo de emergencia, alimentos básicos no perecederos, agua almacenada, copias físicas de documentos importantes, un plan simple de comunicación familiar, conocer a los vecinos, fortalecer vínculos reales. Eso no es conspiración, es madurez. Porque en cualquier escenario, apagón, crisis económica, desastre natural, lo que sostiene es la organización. Pero hay algo todavía más importante. Si el mundo exterior se vuelve incierto, ¿dónde está tu centro? Si el ruido digital se apaga, ¿qué queda adentro? Si la red desaparece por unos días, ¿sabes estar contigo? Tal vez el ejercicio no sea esperar el apagón. Tal vez sea practicar el silencio voluntario, apagar el teléfono por horas, desconectarse por decisión propia, observar qué surge cuando no hay distracción. Porque si el silencio te desestabiliza hoy, un evento externo solo amplificaría esa desestabilización. Muchos desean un reinicio global, pero el mundo no se transforma por un evento aislado. Se transforma cuando cambia la conciencia colectiva, y la conciencia colectiva cambia individuo por individuo, familia por familia, comunidad por comunidad, no por colapso automático, sino por evolución consciente. Si algún día ocurre una interrupción grande, habrá dos tipos de reacción: los que entren en pánico y los que entren en presencia, los que reaccionen desde el miedo y los que actúen desde claridad. El evento no definirá el resultado, la conciencia sí. No afirmamos que vendrá un apagón global. No lo negamos. Reconocemos que la conversación existe y reconocemos que el mundo actual es complejo y frágil al mismo tiempo. La pregunta no es si el sistema puede fallar. La pregunta es si tu estabilidad depende exclusivamente de él. Si mañana el internet se apagara por 10 días, ¿te encontraría preparado o te encontraría desconectado de ti mismo? Escríbelo. Conversemos con madurez. Seguimos despertando juntos. Hasta pronto, familia del multiverso.